Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Lacán, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad tengo a bien presentar el tema sobre la prueba de instrumental. Eh, Quisiera iniciar con base legal en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil que establece los medios de prueba. Y son medios de prueba aquellos que contengan la declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Pero en esta ocasión nos vamos a basar mucho en el inciso número 5 que habla sobre los documentos. Pero vamos a establecer que es una prueba instrumental, también conocida en derecho como una prueba documental, y es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto a la información que consta en los documentos o escritos puede verse valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. También podemos establecer que la prueba instrumental es aquel medio para garantizar o patentizar la verdad o falsedad de algo. La clasificación de una prueba instrumental o documental, como la conocemos también, se clasifica en una prueba documental privada y una prueba documental pública. Pero antes de pasar a esos puntos, quisiera establecer también que en el artículo 177 del Código Procesal Penal habla sobre la presentación de documentos, que establece que los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agresión eh, se solicite a título de prueba podrá presentarse en su original en fotocopia, en fotografía, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Del artículo 177 al artículo 190 del Código Procesal Penal podemos encontrar los reconocimientos de documentos, diligencias de reconocimiento, también contamos con los documentos incompletos, cotejos originales, documentos admisibles. En este apartado de la sección sexta del Código Procesal Penal podemos nosotros encontrar la base de la prueba instrumental o prueba instrumental de documentos. Esto a su vez también es importante establecer que si el juez o el adversario lo soliciten, deberá ser exhibido el documento original, el documento que en una parte presente como prueba, siempre probará en su contra. Bueno, ahora para establecer un medio de prueba público, podemos decir que son los que proceden de los notarios, empleados o funcionarios públicos. Los privados son todos aquellos documentos que por su contenido, disposición y contemporánea de declaración jurídica se constituyen de un acto de voluntad. Esto quisiera agregar a este punto, quisiera dejarle el tiempo también a mi amigo Edgar Roberto, que va a dar unos ejemplos acerca de la prueba instrumental o de la prueba instrumental de documentos, como le conocemos también en el derecho. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Excelente explicación. Vamos a continuar poniendo ciertos ejemplos, los cuales nos van a permitir a nosotros poder entender y utilizar de mejor manera el término de la prueba instrumental. En este caso, si bien es cierto, recordamos que la prueba instrumental o prueba documental son aquellas pruebas que nos sirven para demostrar los hechos que estamos alegando. En cierto momento consta de documentos o escritos que pueden ser valorados por el juez, como lo mencionabas. Dentro de estos documentos, como tú mencionas, tenemos tanto los públicos como los privados. En los públicos, vamos a poner el ejemplo que son los expedientes que cuentan o dentro de los juzgados o son el libro de protocolos que mantienen los abogados en ejercicio. Esto nos beneficia y nos sirve porque si nosotros en cierto momento queremos alegar lo que es la falsedad ideológica que está contemplado en el Código Penal, vamos a ir
a verificar esos documentos públicos que tiene tanto el juzgado como el notario. También en el caso de los instrumentos privados en esta situación, vamos a encontrar que podemos utilizarlo para probar, por ejemplo, la autenticidad de una firma. También vamos a ver si la falsedad que anteriormente nosotros denunciamos es procedente o no ante el juez desde el área privada con la autenticación exactamente de la firma que tenemos, ¿verdad? También tenemos que tener muy en cuenta que en el caso de los instrumentos privados podemos incluir lo que son pruebas documentales como las películas, por ejemplo, grabaciones, fotografías y estos utilizando actualmente la tecnología que se cuenta. También es importante mencionar que los medios de prueba consisten en aportar toda clase, tanto de documentos, ya sean públicos o privados. Las fotografías son bien importantes porque eso demuestra y, como dicen, una fotografía vale más que 1000 palabras. Y las fotografías en nuestro medio actualmente son bien utilizadas para probar ciertos indicios o ciertas situaciones que le sirven tanto al Ministerio Público, al juez, como a la parte defensora de poder sustentar sus argumentos. Otra que nos sirve mucho también son las fotocopias. Y más adelante vamos a explicar el tema de las fotocopias. También tenemos las radiografías, por ejemplo, en casos de negligencia médica, se utiliza el tema de las radiografías para determinar cuál es el daño interno que tenga una persona o algún artefacto extraño que tengan. Utilizamos el tema de radiografías, los mapas bien importantes para el tema privado en el área civil o en el área penal, definir exactamente la localización de lo que queremos demostrar en el instrumento de prueba. También los diagramas, el cual el Ministerio Público utiliza mucho el tema de los diagramas para explicar con certeza dónde y cómo sucedieron los hechos. También tenemos que entender que las cartas que van dirigidas a terceros explicando o dejando la información dirigida a otra persona de cómo sucedieron los hechos, por ejemplo, cartas de personas que se suicidan o cartas de que personas con depresión que le envían a otras personas. También vamos a encontrar que cuando se trata de prueba documental escrita y se solicite, se puede presentar en original, en una copia o una fotostática o una fotocopia simple. Caso contrario, los documentos expedidos por un notario debe siempre presentarse en copia legalizada simple, a excepción que cuando la ley exija que se presente el testimonio que está en poder del notariado. Tenemos que ver que las fotocopias o las copias simples sean similares al documento y se reproduzcan y sean claramente legibles. O sea, la fotocopia tiene que ser legible como tal. Se tienen por fidedignas si estas son simples y sobre todo son legibles como tiene que ser. Caso contrario, el juez va a solicitar la escritura pública o lo que tenga el notario en su poder como tal. Muchas gracias por la atención. Buen día.